Buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. Me da mucho gusto, un placer, pero también un privilegio y responsabilidad, obviamente, de poder estar aquí al frente, de poder estar o tener la oportunidad de compartir nuevamente la palabra de nuestro Dios. Y bueno, damos gracias a Dios también por este calorcito que nos mandó, ¿verdad? Nada más que con este frío no se siente. Pero muy rico clima, aunque evidentemente todos nos ha afectado un poquito, ¿no? Eh, con la gripa y todo esto. A media semana la verdad que también estuve un poquito así lidiando con mi garganta y eso, pero bueno, estaba orando al Señor para que esto no impidiera que pudiera estar con ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y entiendo también los que estén o los que tengan problemas ahorita con la tos. No hay problema, entiendo que estén por ahí lidiando, batallando, ¿no? Hermanos, pues vamos a entrar ya al tema en cuestión. Y el título de este sermón, eh, no sé si va a estar por ahí también en la proyección, es un lamento centrado en Cristo. Un lamento centrado en Cristo. El pasaje es el Salmo 42. Voy a dar lectura al Salmo, quiero que lo sigan con su vista y después tenemos una palabra de oración. Dice la palabra de nuestro Dios: cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Oremos. Señor, en esta hora te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien no solamente ilumine nuestras mentes, sino que también cambie nuestros afectos hacia ti. Te pedimos, Señor, que nos hables a nuestro corazón y a nuestra mente. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aplicar, que nos des la sabiduría para aplicar correctamente tu palabra a nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice así: de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Para poder aplicar correctamente la palabra, la escritura a nuestras vidas, hermanos, es muy importante que podamos conocer bien los tiempos, como dice aquí la palabra. Conocer bien los tiempos en los que vivimos, pero también conocer los tiempos en donde fue escrito, ¿no? El pasaje en cuestión, la palabra. Así es que quiero
Antes de entrar al contexto histórico del pasaje, quiero reflexionar un poco sobre nuestro contexto en el día de hoy. Y bueno, podemos de alguna manera simplificar nuestra historia, la historia de la civilización, en tres grandes eras o en tres grandes épocas: la época antigua, la época medieval y la época moderna. Y es justo en esta última época, en la época moderna, en la que quiero enfocarme un poquito más. Y no va a ser mucho, pero quiero dar este contexto. Bueno, los historiadores dicen que la época moderna inicia justamente en los siglos XVI y XVII, y que el evento que aceleró el predominio de esta época fue justamente la Revolución Industrial. Y esta época tuvo a la razón como la característica fundamental de todo el quehacer humano. Y la frase que enmarca o define a la perfección esta época es la frase de un filósofo llamado René Descartes, cuando dijo: pienso, luego existo. Es decir, la autoridad ya no era Dios, sino la autoridad era el hombre mismo. La fe en Dios fue sustituida por la razón. Sin embargo, este proyecto de la modernidad fracasó, y fracasó en gran medida por las dos guerras mundiales que nos acontecieron el siglo pasado. Y a partir de allí vino un desencanto en la sociedad. Y la pregunta es, ¿en dónde nos encontramos hoy? Bueno, según o de acuerdo a ciertos economistas, sociólogos o filósofos, dicen que vivimos en una época postmoderna. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este término básicamente quiere decir que el postmoderno se opone a la modernidad o al modernismo, o es lo que viene después de la modernidad. Y al igual que el modernismo, la frase que describe perfectamente esta época es la frase: siento, luego existo. En la posmodernidad, el Homo sapiens ha sido reemplazado por el Homo sentimentalis. Es decir, el hombre valora más el sentimiento que la razón hoy en día. Por eso esta época también se la ha llamado la época de la posverdad. Ahora, explico todo esto porque ambas épocas han tenido gran influencia en la iglesia cristiana occidental, y particularmente en nuestra iglesia presbiteriana. Nuestra iglesia presbiteriana, hermanos, es una iglesia histórica, así se le conoce, porque esta iglesia nació en la Reforma, nació justamente en el siglo XVI, cuando inicia, digamos, la época moderna. Y obviamente tuvo influencia de esta época, de esta época moderna, enfocada en la razón. Por eso nuestra iglesia le da mucho énfasis al conocimiento doctrinal. Y es justo en esta época donde se escriben los grandes tratados teológicos y los símbolos doctrinales que tenemos, como las confesiones y los catecismos. Pero en la época posmoderna en la que estamos viviendo, donde la razón o el conocimiento ya no es importante, lo que importa es el sentimiento o la experiencia, las iglesias que reflejan o que se identifican más con esta época son las iglesias carismáticas. De hecho, son estas iglesias de este corte carismático que nos bautizaron a nosotros como refrigerianos. Porque aparentemente nosotros enfatizamos más la razón que la emoción. Pero la verdad, hermanos, es que no se trata de elegir una sobre la otra. Ambas se necesitan recíprocamente. De hecho, un filósofo, Immanuel Kant, decía que la razón pura es aquella que no se deja influenciar por las emociones. Pero la verdad es que no se puede razonar correctamente sin las emociones, y no se puede sentir correctamente sin la razón. Pero como dice la Escritura, necesitamos llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Y debemos aprender también a llevar todas nuestras emociones cautivas
a los pies de Cristo. Y de esto precisamente quiero hablar un poco en este sermón. Bíblicamente hablando, debe haber un sano equilibrio entre nuestra mente, nuestras acciones y nuestras emociones. En teología eso se le conoce como ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Aquí puse una gráfica. Y básicamente estos son términos en latín, pero básicamente lo que quiere decir, o lo que hablan es que debemos de tener una doctrina sana, una conducta sana y unas emociones sanas. Sin embargo, para poder lograr este sano equilibrio en estas tres áreas, que justamente es algo difícil, en el Sermón del Monte, o el Sermón del Monte es un ejemplo de cómo Jesús evidenció este desequilibrio. En el Sermón del Monte Jesús reinterpreta la ley y pone en evidencia la incapacidad humana para cumplirla. Por ejemplo, el mandato de Jesús, el mandato de Dios en la ley, de no adulterarás, pues justamente era un llamado de exclusividad, pero no solamente era en términos físicos, evidentemente, sino también era en términos mentales y en términos emocionales. Es decir, tú también puedes adulterar con tu mente y puedes hacerlo también con tus emociones. Cuando dice Jesús, cuando el hombre codicia en su corazón, ya adulteró. Por eso era muy difícil, por no decir imposible, cumplir cabalmente con el mandamiento o con los mandamientos, sin Cristo, obviamente. Cuando habló también del mandamiento no matarás, aquí en el Sermón del Monte, Jesús lo enfocó no solamente en el aspecto físico de la acción o de la ortopraxis, digamos, sino también en el aspecto mental, ¿no?, de la ortodoxia y también emocional, ¿no?, en el aspecto mental de los malos pensamientos y también en el aspecto emocional del enojo, de la ira que podemos tener contra nuestro prójimo. Y como dice el Catecismo Mayor de Westminster, dice que los mandamientos tienen un aspecto negativo, es decir, lo que no debes hacer es la prohibición, pero también el mandamiento tiene un aspecto positivo, es decir, lo que sí debes de hacer. Entonces, en el aspecto negativo de no matarás, evidentemente era esa la provisión, no le quites la vida a una persona. Pero en el aspecto positivo tienes que preservar la vida. Es lo que sí tienes que hacer. Y un ejemplo muy claro de esto, hermanos, es la parábola del buen samaritano. Porque aparentemente el sacerdote y el levita que pasan de largo, aparentemente, porque vieron a esta persona que estaba herido y que estaba tirado en el camino y pasaron de largo, y aparentemente ellos no quebrantaron la ley, ¿verdad? En el aspecto negativo de no matarás, pues no. Pero en el aspecto positivo de preservar la vida, sí, porque ellos tenían que preservar la vida de ese hombre que estaba herido. Y no lo hicieron. En fin, en lo que quiero concentrarme es en el aspecto específicamente de las emociones. Cuando pensamos en cómo lidiar con las emociones, los salmos son una ventana al pasado que nos permite ver cómo los autores bíblicos de esa época gestionaban sus emociones bajo una perspectiva eminentemente teocéntrica. Y ojo, esto no quiere decir que ellos no lidiaban con las emociones o al contrario, ¿no?, que no tenían problemas con ellos, sino que lidiaban incluso tanto o más que nosotros. Pero tal parece que la manera de hacerlo era verbalizar o escribir sus emociones en un lenguaje poético que era llamado los salmos. Y justo aquí es donde quiero reflexionar. Como es sabido, hermanos, los salmos están divididos en categorías, ¿no? Y algunas categorías podemos identificar. Algunos son los salmos llamados salmos de alabanza, otros son salmos de queja comunitaria, individual, otros son salmos de lamento,
que se dividen en lamentos nacionales y en lamentos individuales, y hay salmos también de acción de gracias, salmos reales y salmos sapienciales. Pero justamente el Salmo 42, que es donde estamos, donde vamos a estar reflexionando, este salmo se categoriza como un salmo de lamento individual. De hecho, hermanos, esta categoría de lamento es quizás la categoría más abundante en todos los salmos. Es muy interesante porque, no sé, al menos yo cuando pensaba en los salmos o cuando yo relacionaba los salmos, ¿no? Digamos, con la iglesia, siempre pensaba en un sentimiento de gozo, de alegría, de alabanza, ¿no? Yo nunca relacioné los salmos con el sentimiento de tristeza o de lamento. No se sabe quién es el autor de este salmo, pero porque el título dice nada más que fue compuesto por los hijos de Core, y según lo que dice la tradición, estos eran levitas y principales cantores del templo. Algunos también han titulado este salmo como el lamento de un levita desterrado. Bueno, este es un salmo que posiblemente haga alusión al éxodo de Israel en el desierto, posiblemente. No sé, lo cierto es que es complicado rastrear el trasfondo histórico de los salmos. Pero la pregunta es, ¿cómo se identifica un salmo de lamento? Bueno, un salmo de lamento se puede identificar lógicamente por la forma en que el autor expresa el dolor tan agudo de la vida. Sin embargo, tiene otros elementos que también lo identifican. Y aunque hay diversos elementos, digamos, en esta estructura, hay 4 que son esenciales en un salmo de lamento y es donde voy a estar meditando en esta hora. Son 4. El primero, expresa siempre un lamento a Dios. Expresa siempre un lamento a Dios. 2, expresa un sentimiento agudo. 3, expresa una petición a Dios. Y 4, expresa alabanza a Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Y voy a dar una muy breve explicación de esta estructura. El primer elemento de un salmo de lamento es, expresa siempre un lamento a Dios. Versículos 1 y 2 del Salmo 42 dice, cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Aquí el salmista usa una imagen de un siervo que está agitado, en busca de agua, obviamente, y para ilustrar este deseo ardiente que tenía de saciar su sed espiritual en Dios, el salmista lo dice así, tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Y es que, hermanos, la sed de estos animales obviamente era principalmente por la zona desértica en la que se encontraban estos animales en su hábitat. Pero también se cree que esta sed aumentaba porque estos animales tenían que huir de los cazadores. En fin, después de hacer una pregunta interesante en el versículo 2 y dice, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Evidentemente el autor de este salmo está pasando por algún tipo de desierto espiritual. Este salmista está pasando por un tiempo de sequía espiritual y así lo expresa de manera poética en este salmo. Pero en palabras actuales diríamos que esta persona está pasando por algún tipo de desánimo espiritual. Y aquí la pregunta, hermanos, para todos nosotros es, ¿puede un cristiano sentirse desanimado, vacío, incluso deprimido? La respuesta es sí. El Salmo 103, versículo 14 dice, Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. ¿Saben, hermanos? Dios sabe cuán incapaces somos de controlar nuestras circunstancias y nuestros sentimientos. Así es que lo que Él quiere es que se lo expresemos a Él tal y como lo sientes. Seguramente Él tendrá un propósito en medio de esta circunstancia difícil. Y esa esperanza solo la tenemos y la encontramos en Dios a través de Jesucristo. Así es que
si estás pasando por algún desierto espiritual, recuerda primero que no eres el único ni el primero en pasar por esto. Segundo, en medio de esta situación, dirige tus pensamientos, tus tristezas, tus desánimos al único que puede escucharte y entenderte mejor que nadie. Tercero, expresa delante de Dios, quizás en voz audible, todos esos pensamientos, todos esos sentimientos, todos esos dolores, todas esas frustraciones, desilusiones, pérdidas, problemas sin resolver, etcétera. Porque lo que Él quiere es que tengas un deseo ferviente de buscarle, de ser saciada tu sed en Él. Y como Jesús mismo lo dijo en Juan 7, versículo 37 y 38, que dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El segundo elemento de un salmo de lamento es que expresa un sufrimiento agudo. Saben, hermanos, el lamento es una especie de lenguaje para el sufrimiento. Porque lo que intenta el autor en los salmos básicamente es verbalizar el dolor interno de una manera bíblica. Y veamos entonces cómo a través del salmo, del lamento, el autor verbaliza este dolor. Miren, en el versículo 3 describe este dolor y sufrimiento diciendo que sus lágrimas son el pan de cada día y de noche. Y luego en el versículo 6 dice que se siente sumamente angustiado. Y luego en el versículo 10 lo describe como una mortal agonía que penetra hasta los huesos. Sin embargo, en los versículos 3 y 10 vemos quizás las razones del desánimo del autor. Miren cómo dice el versículo 3 y el 10. Dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Evidentemente, hermanos, las burlas estaban haciendo mella en el corazón del autor. Y sobre todo cuando le echaban en cara a todas horas, dice él, y le preguntaban, oye, ¿y dónde está tu Dios? Y más allá, hermanos, de las burlas que recibe el autor y del desánimo, ¿no?, que se agudiza, ¿no?, al ver el aparente abandono de Dios en su vida, y lo describe muy bien en el versículo 7, cuando dice, un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Y miren, hermanos, esta última parte del versículo me parece interesante y hasta un tanto escalofriante, ¿no? Cuando dice, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. ¿Cómo entender esta declaración del autor, del salmista? El teólogo Charles West lo describe muy bien en sus propias palabras. Él dice, nos volvemos a Dios en busca de ayuda cuando nuestros fundamentos son sacudidos solo para saber que es Dios mismo quien los sacude. Saben, hermanos, el error del salmista es pensar que Dios es indiferente a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento, que Él está ausente en medio de nuestras pruebas. Al contrario, hermanos, Él está mucho más presente en nuestras pruebas, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Jeremías 17, versículo 16 dice, pero yo no me he apresurado a abandonarte y dejar de ser tu pastor, ni he deseado que venga el día de la calamidad. El gran evangelista Billy Graham dice esto, el amor de Dios no cambia, Él te ama, Él tiene un plan para tu vida, Dios todavía es soberano, Él todavía está sentado en su trono. Por eso, si hay alguien que puede entender mejor que nadie nuestro dolor y nuestro sufrimiento es Jesús.
En Lucas 22:44 dice, vemos aquí el lamento de Jesús antes de ir a la cruz. Cuando dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Entonces, muchas veces el desánimo en nuestra vida, hermanos, se agudiza no tanto por las circunstancias difíciles, ni siquiera por las burlas de las personas o la supuesta indiferencia de Dios en mi sufrimiento. Más bien, el desánimo se agudiza por las ideas equivocadas que tenemos de Dios, las ideas equivocadas que tenemos del sufrimiento y de las circunstancias y de las pruebas de la vida. Y este es un ejemplo del por qué la razón y el sentimiento se afectan recíprocamente. El desánimo solo está evidenciando un problema mayor en el fondo de nuestro corazón. El lamento lo que hace es ir a la raíz del problema. El lamento saca a relucir todos nuestros más profundos miedos y nuestras más profundas inseguridades. Pone al descubierto nuestro corazón. El lamento nos hace ver en qué o en quién realmente estamos confiando. El lamento permite saber qué o quién está influenciando más tu vida. En pocas palabras, el lamento pone al descubierto tu verdadero Dios. Porque muchas veces también, hermanos, las emociones revelan quién realmente somos. Las emociones como la gratitud, como la alegría, como la compasión, ayudan a los modos en que opera la razón. Pero emociones como la ira, los celos, estas emociones solamente agitan nuestras vísceras. Por eso es importante llevar toda emoción a los pies de Cristo y encauzarla de manera bíblica. El tercer elemento de un salmo de lamento es que expresa una petición a Dios. Salmo 42:8 dice, esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. En la primera parte de este versículo hace una declaración muy reveladora. Él dice, esta es la oración del Dios o al Dios de mi vida. Es decir, de alguna forma, en esta declaración, el salmista está reconociendo quién es el autor y el sustentador de su vida. Pero también está reconociendo que nuestra vida, al final de cuentas, no nos pertenece. Así es que, en este sentido, estamos a merced de lo que Dios desea hacer con nosotros. Entonces, hermanos, aquí va a ser clave la idea o el concepto que tengamos de Dios. ¿Por qué? Porque si creemos que Dios es un Dios cruel, si creemos que Dios es un Dios insensible, indiferente a nuestro sufrimiento y que es incapaz de satisfacer las necesidades reales de la vida, pues nuestras oraciones no tendrán o no tendrían razón de ser. Ahora, en la segunda parte del versículo, el salmista hace una petición. Y la petición es que de día el Señor mande su amor y de noche su canto le acompañe. Y si se dan cuenta, hermanos, la petición es muy simple. Pero dense en cuenta en esto. La petición no es para que Dios cambie su circunstancia. No es para que Dios la cambie a una circunstancia más favorable. Tampoco pide que cambie a las personas que se burlan de Él. ¿Verdad? Su petición es muy simple. Es decir, Dios, te pido que en medio del dolor y en medio de mi sufrimiento, tu amor y tu tierna voz me consuelen. Y me recuerden que tú estás aquí conmigo y que no me has olvidado. Hermanos, porque si Dios permite algún tipo de aflicción o prueba en tu vida, no es porque esto esté fuera del control de Dios. Tampoco es porque Él sea indiferente a tu sufrimiento, sino seguramente porque Él tiene un propósito muy particular para tu vida, para tu familia o para la iglesia. Aún así, su palabra dice en 1 Corintios 10, versículo 13,
Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Así es que lo mejor que podemos hacer en momentos de lucha espiritual es pedir que su amor y su gracia nos acompañen siempre para no permitir que el desánimo se apodere de nuestra vida. El cuarto y último elemento de un salmo de lamento es que expresa alabanza a Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Expresa alabanza a Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Por último, todo salmo de lamento siempre expresa alabanza a Dios a pesar de la situación que le esté aconteciendo al autor. Y este salmo no es la excepción. Esto lo vemos en los versículos 5 y 11, que dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y fíjense, en ambos versículos se hace estas preguntas. ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? Y saben, hermanos, esto no es solo una figura literaria del lenguaje poético. Y saben, aunque parezca un poco raro ver al autor como haciéndose preguntas a él mismo, me parece que esto es un buen ejercicio de introspección. Es decir, si esto realmente lo aplicamos en nuestra vida y hacemos esta especie de diálogo con nuestro corazón, descubriremos probablemente la raíz que está provocando nuestro desánimo en nuestra vida. El salmista se pregunta a sí mismo, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué están llegando estos pensamientos o estas emociones a mi mente, a mi corazón? Y él mismo se responde a esas preguntas y dice, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Saben, hermanos, definitivamente el desánimo en nuestras vidas se agudiza no por las circunstancias ni por lo que te digan las personas, sino más bien el desánimo se agudiza por lo que tú constantemente te dices a ti mismo de quién es Dios, de las circunstancias y de las personas. Lo que tú crees de Dios, lo que tú crees de las circunstancias y lo que tú crees de las personas, eso probablemente es lo que está agudizando el desánimo en nuestras vidas. La razón por la cual el autor concluye el lamento alabando a Dios y poniendo su esperanza en Él es porque ante la inestabilidad de la vida, solo Él es la roca firme en donde podemos depositar nuestra confianza, en donde podemos depositar nuestros pensamientos, en donde podemos depositar nuestras emociones. Por eso dice el salmista en el versículo 9, y le digo a Dios, a mi roca. En 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Jesús mismo, hermanos, es nuestra roca espiritual, quien puede saciar nuestra sed más profunda, nuestra sed espiritual. Juan capítulo 6, versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La única forma de contrarrestar lo poderoso que son nuestros malos pensamientos o nuestras emociones inestables es recordarnos el Evangelio constantemente a nuestra vida. El Evangelio, hermanos, es el antídoto perfecto para el desánimo o para la depresión. Jesús es mi bebida, Jesús es mi alimento espiritual, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi roca eterna. El único en quien puedo hallar gracia para el oportuno socorro.
Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero terminar con esto. Dios, a través de su palabra, hermanos, nunca le ha exigido a sus hijos evitar a como dé lugar las emociones en su vida. Tampoco nos dice que solo debemos estar alegres en esta vida. Debemos estar gozosos, sí, pero es otra cosa diferente. Al contrario, en la Biblia vemos una y otra vez ejemplos de creyentes experimentando toda clase de emociones. Alegría, tristeza, enojo, miedo, compasión. Y la razón es porque todos somos imagen de Dios. Dios es un Dios que se revela en la Escritura como un Dios que se expresa con emociones. La Biblia dice que Dios se enoja. De hecho, Él es el ser que más se enoja en la Biblia. La Biblia dice que Dios se entristece. La Biblia dice que Dios se alegra. La Biblia dice que Dios tiene compasión. Incluso que Dios llora. La diferencia es que Él es santo y perfecto. Es decir, no hay en Él ninguna emoción o pensamiento pecaminoso. Esa es la gran diferencia. Y nosotros, por ser seres caídos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones han sido afectadas por el pecado. Por eso necesitamos evaluar todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones y acciones a la luz de la palabra. Por eso la importancia de traer toda emoción y pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Y termino con lo que dice 2 Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Oremos. Señor, necesitamos estar más conscientes, no solo de lo que creemos o razonamos, sino también de lo que sentimos. Pues es también en nuestros sentimientos, en gran medida, que revelan lo que hay en nuestro corazón, los ídolos de nuestro corazón. Así es que ayúdanos a tratar con las emociones de una manera que te glorifique, una manera que te honre a ti, pero que también traiga paz a nuestra vida y traiga bendición a nuestras relaciones. Señor, nos arrepentimos no de las emociones que experimentamos, sino de no traer toda emoción y pensamiento cautivo a tus pies. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos querido vivir en independencia de ti. Ayúdanos a someternos, Señor, gustosamente a tu palabra, a tu verdad, a tu evangelio, a tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén.